Bien, queridos hermanos, qué alegría volvernos a encontrar en este su programa, Profundizando en la Fe, por Televida, el canal de la familia. Y vamos a bendecir al Señor con el Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veamos también el texto del Evangelio para este día, Mateo 13, 41, 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este es un texto bastante corto, apenas de un verso, pero tan ilustrativo con este tema que vamos desarrollando, el tema del infierno. El infierno es una posibilidad real. Y Jesús habla muchas veces en el Evangelio de este tema. Hoy no se quiere hablar de eso porque como que nos mete miedo y queremos como tapar los ojos a la realidad. No, si el Señor habla de ello es porque es una realidad, como decía ahorita, una posibilidad real. Yo me engaño porque no conozco toda la realidad, todo lo que existe. Es infinitamente más lo que ignoro que lo que conozco. Anotémoslo bien, infinitamente más lo que ignoro que lo que conozco. Por eso dicen los psicólogos que uno apenas llega a un 10% de lo que su cerebro es capaz de conocer. Pero esta realidad que es vastísima, hoy todo es una especialidad, y de eso yo conozco una mínima parte. La realidad es muy compleja, es demasiado compleja. Vamos descubriendo cada día más esta realidad de cómo la realidad siempre va a más. Hoy es que apenas el hombre va conociendo lo que hay en los océanos, en las selvas, y no se diga, y eso es aquí en este planeta Tierra, cuando hay miles de millones de galaxias. Entonces, la realidad va mucho más allá de lo que podemos nosotros pensar, de lo que podemos imaginar. Va más allá. Y Jesús nos dice hoy en este Evangelio que al final de los tiempos enviará a sus ángeles, enviará a sus mensajeros. Los ángeles son los mensajeros de Dios. A recoger primeramente a los provocadores de escándalos. Tenemos que tener mucho cuidado
de no escandalizar a nuestra gente, de no escandalizar a los pequeños. Y dicho sea de paso, los pequeños no son solamente los niños en el Evangelio, según lo que Jesús nos dice, naturalmente los niños en primer lugar, porque son pequeños en un doble sentido, pequeños en estatura, pero también pequeños por su inocencia. Estamos llamados a cuidarlos, a bendecirlos como hacía Jesús, a darle lo que necesitan, tanto en el orden material como formativo, como espiritual. Cuidar de los niños. Y por eso dice Jesús que el que escandaliza a uno de esos pequeños, más le valdría que le colgaran una piedra de molino, que eso que tiene un peso monstruoso, y que lo arrojen en el mar. Escandalizar. Todo el que provoca un escándalo, también lo dice Jesús en otro evangelio. Los escándalos son inevitables por la debilidad humana, por la ignorancia, y a veces también por la maldad humana, no solamente por debilidad, la maldad. Porque hay quien provoca y planifica también el mal. Pero hay, dice el Señor, del que los provoca. Son inevitables, pero hay del que provoca esos escándalos. Y hoy aquí lo completa. Recogerá a los provocadores de escándalos y a los autores de iniquidad, de maldad, y los arrojará en el fuego eterno. Qué cosa tan terrible. Y es que el hombre ha sido creado para vivir en el bien y en la verdad. Esa es nuestra esencia. Para vivir en el bien y en la verdad. Y esas dos realidades son las que me hacen libres. Y en definitiva eso se identifica con el mismo Dios, que es el sumo bien y la plenitud de la verdad. Todas las demás cosas participan de esa realidad, son buenas, son verdaderas, es decir, tienen un conocimiento, tienen podríamos decir, una utilidad, porque son criaturas de Dios, pero el hombre sobre todo porque es imagen y semejanza de Dios, se realiza en el bien y en la verdad. El que hace el mal termina esclavo de su propia realidad, encadenado en su propia maldad. Y con podríamos decir, un dolor de conciencia, porque tarde que temprano se va a encontrar consigo mismo. Entonces no nos engañemos. Y ahí están las cárceles llenas de presos. De presos porque se dedicaron a la maldad. Y eso es simplemente, podríamos decir, una cosita. ¿Y qué entonces sería? Que uno se vaya al fuego eterno, porque despreció el camino de la verdad y de la justicia, y porque quiso ponerse usted, podríamos decir, en el lugar de Dios. Despreció a Dios para seguirse usted mismo. Sus propias, podríamos decir, tendencias, su propia vanidad, su propio orgullo, su propia sensualidad, que es preciso someter a la luz de la razón, someter al espíritu. San Pablo también lo dice claro, el cristiano ya vive según el espíritu, no vive según la carne, porque la carne lleva a la muerte. Y todo el que teme al Señor, como hemos profesado en el Salmo, el que sigue los caminos del Señor, el Señor los cuida, el Señor los bendice, el Señor los protege, el Señor le da una vida pacífica, aquí en la tierra, y como si fuera poco, vida eterna. No nos engañemos, queridos hermanos, Jesús no nos engaña, ni se engaña ni engaña, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no nos alerta, podríamos decir, para meternos miedo, no, pero sí nos lo dice. Y ese temor de Dios es bueno, ese temor al fuego eterno es bueno,
porque me hace caminar según la verdad, me ayuda a caminar según el bien, como debe ser. No hemos nacido para vivir en la oscuridad, sino para vivir en la luz. Y dice la palabra también, caminad mientras quede luz, antes que os envuelvan las tinieblas. Caminemos, hagamos el bien mientras tenemos esta vida presente, que es el tiempo de la misericordia, porque llegará un momento en que nos envolverá la oscuridad de la muerte. Y hay algunos que dicen, yo me arrepiento más tarde, mañana yo me arrepiento. ¿Tú sabes si vas a estar mañana vivo? Como aquel rico Epulón que dijo, se sentó y dijo, ahora come y bebe, pásala bien, date gusto. Date gusto. Y le dijo el Señor, ay, no seas tonto, tú eres el dueño de la vida, tú tienes el control de tu vida, tú puedes añadirle un minuto a tu vida. No, eso es gracia de Dios. Es si el Señor así lo quiere y lo permite, te lo da por gracia, por misericordia. Es si el Señor quiere. Y luego en el momento de la muerte también. Ese es un momento muy duro, es un momento muy oscuro. Muy oscuro, y por eso estamos pidiendo constantemente al Señor que me asista, y a la Santísima Virgen en ese momento, porque es duro. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Dichoso el que al menos en ese momento puede, podríamos decir, dar el paso a la fe, pero eso no es, podríamos decir, no es nada seguro. Podría ser que la muerte, en vez de ayudarte, llevarte a la luz, te lleve a más oscuridad. Si uno que vivió en esta vida, porque decían nuestros mayores, que uno muere según vive. Entonces una persona de bien ya se va preparando para ese momento también. Pero una persona de mal, los cambios no se dan así. No seamos ignorantes. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir en su luz, de vivir en su paz, por nuestro propio bien aquí en la tierra, y luego lo que viene en el más allá de nuestra historia. Vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos y hermanas, estamos mirando, analizando, profundizando en este último artículo del credo. Creo en la vida eterna, pero la vida eterna significa vida para siempre en primer lugar, y esa vida para siempre puede ser en el cielo, pero también puede ser en el infierno, Dios libre, pero puede ser. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, al horno ardiente, y que pronunciará la condena: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Lo que llevábamos diciendo hace un momento, aquel que rehúsa creer y convertirse, porque creer no significa, podríamos decir, saber que Dios existe. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo creo que Él existe. Eso hasta los demonios, dice el apóstol Santiago, saben eso, que Dios existe. Y por eso tiemblan. Creer
significa creer en Dios y creerle a Dios. Y creerle a Dios significa creer en su palabra, en sus promesas. Significa también convertirme de corazón. El que crea y se convierta, entonces sí será verdadero discípulo del Señor. Convertirse. Es un proceso, un camino de santificación, la vida cristiana. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. La Iglesia, siguiendo la palabra del Señor, enseña y afirma firmemente la existencia del infierno, donde van los que mueren en pecado grave. Y eso es inmediatamente después de la muerte, porque ahí se decide, después de la muerte viene el juicio. O vamos o al cielo, o vamos al purgatorio a acabarnos de purificar, o al infierno, Dios libre. Pero que conviene que sepamos muy claro esto, que no nos engañemos, que no pasemos por la vida distraídos, como esas vírgenes necias en el mundo, distraídos en un sueño. Por eso el Señor dice: despierten del sueño, no se dejen embotar la mente y el corazón. No vivan en ese mundo de vanidad y de engaño, de ilusión, que la realidad es otra. La realidad es otra. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamado a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la encuentran. Y Dios es tan bueno, tan justo, tan santo, que me da todos los días la oportunidad, cada día una oportunidad. No solamente me dio esta vida como un regalo. Por tanto, el infierno soy yo mismo el que me cierro la puerta por no vivir mi vida con responsabilidad. Es importante subrayar eso, lo que nos dice hoy la Iglesia en su catecismo. Las Sagradas Escrituras y la Iglesia enseñan esto a propósito del infierno como un llamado a vivir la vida con responsabilidad. Que soy responsable de mi existencia y responsable de las personas también con las cuales me relaciono, con tu esposa, con tus hijos. Somos responsables. Yo soy responsable de mi propia existencia. Soy responsable si camino por aquí o camino por allí. Ya Jesús también nos dice en el Evangelio, la palabra, aquí está el camino del bien, el camino del mal. Tú eliges por dónde quieres caminar. Y caminar por el mal, como decía ahorita, es esclavizarme. De ahí que diga Jesús, conocerán la verdad nos hace libres. La verdad es la que libera. El pecado esclaviza.
El pecado enreda. Enreda. Un llamado a vivir en la responsabilidad. Y yo soy responsable, quiéralo o no. Quiéralo o no, yo voy a tener que responder. Y por eso los que viven evadiendo su responsabilidad en el mundo, por poner un ejemplo, aquellos que abandonan a sus hijos, pero son prisioneros de esos mismos, porque el hijo luego se cría con mala voluntad por ese papá que le abandonó, que no lo quiso, o simplemente no le manifiesta amor. Porque la vida da la vuelta, yo soy responsable, quiéralo o no. Pero encima me voy a encontrar con el Señor también, que te va a decir, ajá, tú tuviste el hijo, y ese hijo tenía derecho a vivir en un hogar, a que tú le dieras alimento, a que lo educara. ¿Por qué lo abandonaste? Va a decir como aquel que enterró el talento, no, era que yo tenía miedo, era que yo no podía. No hay excusa, mi hermano. Porque usted tenía dinero para otra cosa, tenía dinero para beber, tenía dinero para seguir andando con mujeres, tenía dinero. Pero para el hijo no tenía dinero. Y para la esposa. Un llamado a la responsabilidad. Y un llamamiento apremiante a la conversión. Entren por la puerta estrecha. Es mejor caminar por la puerta ancha. Dios, pero claro que sí. La puerta ancha, donde todo el mundo pasa espacioso, sin que nadie le roce ni se meta con usted. La puerta estrecha es lo difícil, donde me encuentro con mi hermano y mi derecho termina ahí, donde comienza el de mi hermano, el de mi prójimo, el de tu esposa, el de tus hijos. Y por eso, queridos hermanos y hermanas, no es asunto de meter miedo, sino de mirarnos, de analizarnos, de mirar la realidad, de no pasar dormidos como un necio, sino mirando lo que me dice Jesús, lo que me dice la iglesia, que es también madre y maestra. Bien, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, seguimos tratando este tema, esta realidad que Jesús nos trae muy claro en el Evangelio, muy claro. Y la iglesia también lo enseña en su magisterio como madre y maestra. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus fieles y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, dice la plegaria eucarística número 1, o el canon romano, como se le conoce. Dios no predestina a nadie al infierno, no es uno mismo que elige el camino del mal y persiste en él hasta la muerte. Entonces no es Dios. Algunos se preguntan, ¿y podrá uno ser eternamente feliz si alguien de su familia o un amigo
por desgracia, porque así hay que decir, se va al infierno. Pues podríamos decir, allí el amor de Dios es tan grande, que todos vamos a entender eso, o sea, que no ha sido Dios quien te ha mandado allí. Y que Dios usó siempre de misericordia contigo, hasta el último momento. Y con un amor desbordante, dándonos más de lo que merecemos. Es como un papá que a veces lucha y lucha con un hijo para que ese hijo se enderece y le busca todo y le paga cuenta bancaria y el muchacho haciendo desorden y el hijo y el papá pagando. Hasta un día le meten un tiro al hijo. No fue papá. El papá trató de cuidarte, te dio la vida, te dio todo. Fuiste tú. Entonces allí reconociendo los salvados, los que estén en el reino, reconociendo ese amor y esa justicia de Dios, ya no habrá entonces lamento, además porque Dios llenará, podríamos decir, sobradamente el corazón humano, porque es amor infinito, es amor, es don, es entrega total. Y llenará plenamente nuestros corazones. Por tanto, allí ya no habrá llanto ni habrá dolor. Allí seremos miembros de una nueva familia, de los hijos de Dios, de los hijos en el Espíritu. Los unidos ya no por el vínculo de la sangre, de la carne y de la sangre. Esos vínculos pasan. El vínculo del Espíritu permanece para siempre. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Pedimos al Señor que bendiga a cada familia, bendiga a cada hijo, bendiga a nuestros niños, a nuestros jóvenes, bendiga a cada matrimonio, que nos dé la gracia de caminar en la verdad y en el bien. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.